Días, mi nombre es Yurlevi Sánchez, soy estudiante de Derecho del segundo semestre del Grupo C. El día de hoy vamos a hablar de leer y escribir en la universidad, una nueva cultura, porque es necesaria la alfabetización académica. Es un artículo académico de Paulina Carlino de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. En este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y de la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas, es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso, necesario pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y la lectura académicas en universidades anglosajonas y argentinas. En este estudio surgió en el año 2000 en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos, enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos sí eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de sus estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de múltiples dificultades. Se habían diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios.
En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escrituras en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en una situación de clase de práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticas y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otras fueron distintos. En los trabajos franceses, incluso, o en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que los que encuentran estos otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? No se tratará de que lo que está en juego no son solo los procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y los de otros autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan las escrituras para determinados fines, y no se dan en otras. No solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné, era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escrituras que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaban las escrituras en las universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o conceptos de universidades sobre la escritura y las lecturas académicas. ¿Cómo se orientó? A partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? Diseño metodológico.
Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el que metodólogos cualitativos como Strauss y Corbin o Maxwell llaman saturación teórica, es decir, buscar la misma información cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudios de las carreras y de diversas cátedras, estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas, la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de las cátedras, consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas destinados a alumnos y docentes, actas de congresos con ponencias donde se menciona qué se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de Internet de las diversas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominantemente impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que, aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas en las que sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y la escritura, cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas no se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, haré un contraste en el que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho figura la concepción difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que mi estudio de la lectura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las universidades argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como sí está la escritura. Concepción habitual en Argentina. Encontrar un significado ya dado, igual para todos. Concepción difundida por la investigación.
buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Concepción habitual en Argentina, habilidad básica transferible a cualquier texto, adquirida de una vez y para siempre. Concepción difundida por la investigación, práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos, aprendida en su contexto. Comparación entre las concepciones de culturas subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y la difundida por la investigación. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. Ilustrar estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas en esta respuesta que da un estudiante de primer año de artes. Es evidente que para él hay gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que él estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Cuando entré al CBC, Ciclo Básico Común, el primer año de la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente, temas mucho más complicados en la secundaria, lo que se pregunta en los exámenes, lo tenés en el libro, en el manual. Escuchas las clases y repetís. Acá en la facultad te dan un montón de textos, muchos más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opciones de diferentes autores y reflexiones o cosas así, y vos tenés que aprender a entender cada una. Estudiante primer año de artes. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la secundaria, en cuanto a que se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista. En la educación previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos dos fragmentos más. Lo que me pierde es que las deducciones que uno puede sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto, se responden las preguntas directamente, localizando información de un texto y copiando las respuestas aparte. En la universidad no puedes seguir haciendo eso. Estudiante primer año de psicología. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que ha de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Althusser a Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión. Bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que a Marx y al Althusser los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Estudiante del CBC Educación.
Relacionar autores y los planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Tabla número 2. Concepción habitual en Argentina. Hay una única manera de escribir bien. Escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto transferible. Actividad monológica. Canal para comunicar lo que ya se sabe. Escribir es lo que se hace después de pensar. Labor instantánea. El conocimiento se produce y luego se escribe. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Aunque gramática y ortografía son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, con convenciones disciplinares, institucionales y geográficas. Actividad dialógica, retórica, intertextual. Herramienta epistémica para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Escribir es un método para pensar, no se piensa igual con o sin escritura. Proceso recursivo. Una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. Boyle y Horstott, 1984. Comparación de las concepciones de escritura subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y difundida por la investigación. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica general y por tanto transferible de un concepto a otro, una técnica aprendida en la escolaridad primaria, que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en la universidad anglosajona se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y es el lector el que regula en parte lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual, se escribe a partir de textos, acerca de textos, y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar, se piensa de manera distinta, con o sin escritura. En las universidades argentinas la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora, los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver a varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como sostienen Boyle y Horstott, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Aprendizaje de la escritura. Concepción habitual en Argentina. Transferencia de habilidades elementales, adquisición espontánea, estado, conocimiento que se tiene o no se tiene. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Ingreso en una nueva cultura escrita que exige cambios en la identidad de los ingresantes.
aprendizaje que requiere ser promovido por acciones institucionales. Proceso, saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe. Disciplina, propósito, destinatario. Con respecto al aprendizaje de la escritura, tabla número 3, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita que exige cambios, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que nos ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna esfera determinada de la actividad universitaria no son los mismos que otros ámbitos, porque este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en el que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. Enseñanza de la escritura. Concepción habitual en Argentina. Se exige escribir, pero no se enseña, porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. Programa compensatorio, remedial, asunto de especialistas. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en las universidades difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que disciplinas elaboran el conocimiento. Compromiso de toda la comunidad universitaria. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir, tabla número 4. Exigen escribir, pero no lo enseñan, porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo. En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinadas formas, pero estas no suelen ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en las universidades difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Estudiante del primer año de letras. Otro estudiante afirma, en las materias sí te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden. Pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo que sabes o lo que vas a averiguar por ahí. Estudiante de primer año, artes. Podemos observar que estos alumnos señalan
que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica, a pesar de que éstas suelen ser nuevas para los estudiantes. No se ejercitan en la escuela secundaria, sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta a un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de Relaciones Laborales cuando el entrevistador le pregunta: Entrevistador, ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñarles a escribir? Docente: no. Entrevistador: ¿por qué? Docente: porque tengo que enseñarles la materia, ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendí en la secundaria a escribir. Entrevistador: ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, puedan aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperás? Docente: supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. Entrevistador: ¿y de dónde lo podrían saber? Docente: se ríe. Muy buena pregunta, de las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Sigue pensando, yo creo que tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada, de letras. Observamos que docentes como este se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notar la necesidad de proveerles la enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial, como un programa compensatorio, innecesario, si los alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, en la medida en que empieza a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se tiende a considerar que el que debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda la comunidad universitaria. Concepción habitual en Argentina. Autónomos, no precisan ayudas pedagógicas. Alumnos universitarios en la concepción difundida por la investigación en países anglosajones, corresponsables por su aprendizaje, pero necesitados de orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas. Otro supuesto divergente es la concepción de qué es ser un alumno universitario. En las universidades argentinas se insiste, como justificación de no ocuparse en la escritura, en que los alumnos son autónomos, pero por ya ser universitarios y por lo tanto no precisan ayudas pedagógicas. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura con las que no están familiarizados, pero sí deben ser corresponsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación explícita para ingresar a las nuevas culturas académicas que les exigen escribir de nuevos modos. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos de entrevistas a docentes y alumnos sobre las orientaciones que se dan en relación con la lectura y la escritura. No los oriento sobre lectura y escritura porque entiendo que son universitarios y ellos mismos tienen que decidir. Auxiliar docente, primer año de psicología. El docente va y explica, te dice, lean estos textos y ya está, depende de cada uno. Los alumnos universitarios como que ya son más grandes y es algo que depende de ellos. Estudiante primer año de artes. Sin embargo, la pregunta que lo formulamos es, ¿cómo alguien va a saber qué hacer si desconoce las reglas de juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opciones? La creencia de que los alumnos deberían ser autónomos no tiene en cuenta
que las prácticas de lectura y escritura que se exigen en la universidad son distintas de las que se les exigían en la escolaridad anterior. Por consiguiente, pretender que se desenvuelvan independientemente en ellas es confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Volvamos a apreciar en un par de fragmentos de entrevistas la diferencia entre universidad y secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura esperadas. En la escuela secundaria nos daban consignas muy concretas de escritura y lectura. El trabajo consistía en transcribir párrafos de los textos, sin necesidad de razonar lo que escribía, sin relacionar con otros textos e ideas, razonamiento que sí se exige en la universidad. Estudiante de primer año de humanidades. Otro estudiante refiere, en el secundario estás como más servido, más a la vista, más explícito. Las preguntas son concretas, tenés pruebitas y vas estudiando temitas. Acá en la universidad es distinto, tenés que armar como una historia, crear un texto. Acá está como más escondido, estudiante de primer año de humanidades. Los alumnos están diciendo que en la universidad se encuentran con prácticas de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no saben cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar a una antropóloga australiana, Kate Channock, directora del programa de escritura de su universidad, quien defiende las necesidades de los estudiantes en un texto que se titula From Mystery to Mastery, del misterio a la maestría. Al dominio, en esta cita hace referencia a que las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio para ellos. Para desempeñarse en cualquier rol existen expectativas convencionales y los estudiantes no hacen mal en querer saber cuáles son estas expectativas. Esto no significa ser dependientes, sino que es una forma de asumir la responsabilidad de sí mismos. Sistema de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas en cuanto a su forma de enseñar a escribir en la academia. Los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina. Aunque mi estudio contrastivo ha indagado también qué ocurre en Canadá, a los fines de simplificar esta exposición, omitiré estos datos y solo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de las norteamericanas y que cuando lo está, los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino porque se han inspirado en ellos. Para profundizar en este estudio comparado puede consultarse Carlino 2002, 2004 y 2005. El caso norteamericano. La mayor parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según las universidades. En algunas a través de un examen que generalmente aprueban los estudiantes, que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura, según las formas que a continuación detallo. Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel y los alumnos cursan entonces composición 1, composición 2, etc. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos. Lo que constituye una novedad son los otros sistemas para enseñar escritura académica. Así, además de esas materias separadas del resto de las asignaturas, existen los llamados centros de escritura, Writing Centers. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura y o materias de escritura intensiva. También brindan un servicio de orientación a los docentes. Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o posgrado, que son capacitados inicialmente y supervisados luego por especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores críticos de los trabajos de los alumnos.
Los estudiantes concurren al centro de escritura con su texto en curso para discutirlo con un tutor y recibir retroalimentación. Según los comentarios recibidos, reescriben su texto antes de tener que entregarlo a su profesor. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas. Son handouts de 1 a 3 páginas que están a mano de los tutores, quienes en muchos casos, después de una tutoría, recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo este sistema de tutores se diferencia de un curso de redacción, porque no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre temas de escritura en curso solicitadas por las distintas cátedras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron estudiar y aprenden poco a poco a diagnosticar los problemas de sus escritos y a intentar caminos para hacerles frente. El sistema de compañeros de escrituras es similar al de tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, un profesor de biología, historia o ciencia política exige a los estudiantes que un compañero de escritura acompañe alguna de sus clases mientras los alumnos están preparando los borradores. Los alumnos en clase acuerdan en una tutoría para recibir retroalimentación, lo que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible anotar que para que funcione este sistema se requiere una mayor integración de la enseñanza, de la escritura en cada disciplina, porque el profesor debe prever tiempos diferentes cuando las consignas de escritura para que puedan intervenir el compañero de escritura antes de la entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico a los textos de los alumnos. Los compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para ayudar a los alumnos a analizar las características que como texto ha de tener el escrito esperado. Las materias de escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de la escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, cátedras de geología, relaciones laborales, física, etc., que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura que los alumnos realizan de los contenidos disciplinares. Entonces, prevén un mínimo de tareas de escritura en las que el mismo docente y un compañero de escritura de los que proveen los centros de escritura inicialmente clarifica cuáles son los rasgos del texto esperado y luego retroalimenta las producciones en curso, haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorarlas. Son materias donde está previsto dedicar tiempo de clase a la escritura, a discutir consignas y acordar qué es lo que se está solicitando hacer. En otros ámbitos, los docentes suelen quejarse cuando los alumnos no entienden las consignas. En cambio, con este sistema se discuten en clase para ayudar a comprenderlas. Se dan criterios de evaluación antes de que los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que se les pide en sus escritos. Se analiza un texto, un modelo, para orientar lo que una cátedra espera que produzcan y se discuten problemas de escritura frecuentes. A la vez, el profesor ofrece tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos y organiza comentarios o revisión entre pares. Las materias de escritura intensiva, que significan todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique en las libretas de los alumnos que han cursado una materia de escritura intensiva, lo cual es una forma de satisfacer el requerimiento de escritura mencionado más arriba. Estas materias deben cumplir con todo lo anterior y deben acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que ocurre esto. Por ejemplo, las materias que quieran ser consideradas de escritura intensiva han de presentar un plan de cátedra y un programa de la materia corta, y estos son evaluados por la universidad. Para las cátedras, convertirse en materias de escritura intensiva tiene algunas ventajas, como contrapartida a la labor extra que significa llegar a ser tales.
Por ejemplo, se les reduce el número de alumnos por clase, o bien se les asigna un docente ayudante adicional, por ejemplo un compañero de escritura, o bien se les otorga un subsidio para innovación educativa, etc. Asimismo, estas materias de escritura intensiva cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de la escritura, que conforman el staff de los centros de escritura. Estos especialistas guían a los profesores, cualesquiera, de química, psicología, negocio, etc., que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto de los temas que enseñan en sus asignaturas. El programa de las materias de escritura intensiva explícita la relación entre las tareas de escritura y los objetivos disciplinares, es decir, indica de qué modo escribir en esa asignatura contribuye al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Estas materias dan créditos extras a quienes las cursan, en la medida en que no solo evalúan conocimientos conceptuales, sino que también certifican que los alumnos han tenido que escribir sobre esos contenidos y han incrementado su aprendizaje sobre cómo hacerlo. En la siguiente cita de Katherine Gottschalk, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Cornell, ella describe el propósito del programa de escritura de su universidad, que sostiene este sistema de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas, el sitio en el que el lenguaje habita, no puede estar aislado administrativamente. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva, estar coordinadas por un programa de escritura, al servicio de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio, el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene el sistema de materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender y ofrecen amplias oportunidades para escribir en la disciplina. La revisión y la retroalimentación de la escritura en procesos son centrales porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Estas materias suelen ser versiones mejoradas de las materias previamente existentes. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura con revisión, escritura secuenciada, revisión de pares y consulta con un tutor de escritura. Ejemplo de una materia de escritura intensiva de esta universidad es Geología del Medio Ambiente, Environmental Geology. El programa de la materia señala: el objetivo central de las tareas de escritura es crear oportunidades de acrecentar el aprendizaje, aprender sobre un tema particular más allá de lo dado en la materia. Todos los alumnos deben revisar en su escrito después de la corrección del docente y la nota se asignará a esta versión revisada. El trabajo será corregido según los siguientes criterios: organización, precisión técnico-conceptual, gramática adecuada, cita de fuentes y si se produjo aprendizaje más allá del material cubierto en la materia. Seguiremos la forma de citar de la Geological Society of America, Asociación Geológica de Estados Unidos. Se recomienda consultar Geology como un ejemplo de citas correctas. Los alumnos deben reunirse con el tutor de escritura por lo menos una vez para discutir su elección del tema, la organización del escrito y otras cuestiones sobre la escritura. Consideren los encuentros con el tutor de escritura como una revisión de pares confidencial. Las materias de escritura intensiva y también los otros dos sistemas que vinculan ayudas para escribir con el aprendizaje de las disciplinas forman parte de programas institucionales llamados Writing Across the Curriculum, escribir a través del currículo, y Writing the Disciplines, escribir en las disciplinas. Estos programas recogen el ideario de las corrientes pedagógicas homónimas. Writing Across the Curriculum, el escribir, en tanto que escribir en las disciplinas enfatiza las diferencias en las formas de pensar, argumentar entre campos disciplinares, aunque puede presentarse cierto debate entre ambas corrientes. Escribir a través del currículum insiste en escribir para aprender y
y escribir de las disciplinas en aprender a escribir según ciertas convenciones. Lo cierto es que cuando los alumnos reciben orientación para escribir los contenidos de una materia, incrementan el aprendizaje de sus conceptos y de sus formas discursivas simultáneamente. El caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en la universidad son la lingüística sistémico-funcional desarrollada por Halliday, la corriente inglesa llamada Academic Literacies, alfabetizaciones académicas, y las investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado el vínculo entre escritura y evaluación. En este país existen políticas de gobierno federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita, como un objetivo acordado con el sector empresarial. Las corporaciones en las que después van a trabajar los alumnos constataron sus dificultades para comunicarse con efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyera la escritura dentro de las competencias que este nivel educativo debía hacerse cargo de enseñar. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento se enseña hoy en las universidades, sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte va a estar desactualizado cuando los alumnos egresen de las carreras, por lo tanto tendrán que seguir aprendiendo. Entonces la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación, estatutos universitarios, en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional, y la universidad se compromete a ocuparse de ellos. También hay centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Estos centros tienen programas de formación y de desarrollo profesional para los docentes, con el fin de que integren la escritura en sus materias con dos objetivos. Por un lado, integrar el leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje. Y por el otro lado, ocuparse de la lectura y la escritura de los alumnos para ayudarlos a pertenecer a las culturas académicas y profesionales a las que quieren ingresar. Estos centros de escritura también proponen los que llaman enseñanza en equipo. Este sistema se caracteriza por el trabajo conjunto de dos profesores, un profesor experto en un área, física, biología, historia, etc., que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar estas prácticas. El otro profesor experto en escritura y perteneciente al Centro de Enseñanza y Aprendizaje, especialista en enseñarlas. Estas diadas de docentes trabajan cooperativamente para planificar unidades didácticas de enseñanza de la asignatura que incluyan orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo en equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse de esas estrategias de enseñanza de la lectura y escritura para proseguirlas por su propia cuenta en el futuro. A la vez, estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen un servicio similar a los tutores de escritura que analizamos más arriba para las universidades de Estados Unidos. Para el caso australiano se llaman consejeros de escritura y de habilidades académicas. Un psicólogo educacional australiano, Biggs, expone las razones que fundamentan por qué hay que ocuparse de la escritura en las materias. Tomar notas de textos o escribir apuntes de clases no son procesos separables del aprendizaje de una asignatura, que puedan ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre lo que se toma nota, es decir, de la materia. Como puede notarse, en Australia, muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores para que se responsabilicen por la escritura en sus materias. Ofrecen formación continua a los docentes a través de los programas de desarrollo profesional docente o a partir de la enseñanza en equipo. También promueven la transformación e innovación de las prácticas, otorgan subsidios para proyectos pedagógicos e integran la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras. Promueven foros periódicos de intercambio académico, científico, sobre la lectura y la escritura.
y sobre temas más generales como la enseñanza y el aprendizaje universitario. Además, para ascender en el escalafón docente, las universidades reconocen la participación de los profesores en estas tareas. La siguiente cita, tomada de un estatuto de la Universidad de Western Australia, hace explícita esta postura institucional. La alfabetización académica es de suma importancia para todos los estudiantes, por lo cual su enseñanza no debe ser considerada una actividad meramente remedial. Definiciones más precisas de alfabetización académica se harán por quienes practican cada disciplina, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las investigaciones sobre alfabetización en esa disciplina. Las concepciones sobre alfabetización académica varían entre disciplinas y, por tanto, las mejores prácticas para promoverla son concomitantes distintas. La resolución continúa y subraya que la responsabilidad para la alfabetización académica es compartida por muchos grupos e individuos dentro de la comunidad universitaria. La universidad, los comités de enseñanza y aprendizaje, las facultades, los departamentos, los coordinadores de cursos, los profesores, los servicios de apoyo, la unidad de investigación institucional, los estudiantes. ¿Cómo puede notarse? Todos están incluidos. El documento termina diciendo: los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados y modelar, mostrar en uso, las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas. Asimismo, tendrán que proveer retroalimentación a las producciones de los estudiantes para ayudar a mejorar sus habilidades de lectura y escritura o superar sus carencias. El caso argentino. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría de las cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables. No aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que la lectura y escritura son habilidades básicas, aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que se las considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: el sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial individual escrito, presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual domiciliario. En otros programas la escritura ni se menciona y mucho menos se la vincula con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado es uno de los pocos casos en que la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar la forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. A pesar de este panorama general, existen excepciones, en primer lugar desde hace unos 15 años. En algunas carreras y universidades se vienen creando talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de las asignaturas, porque se empieza a constatar que buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años están vinculadas con su falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción de textos académicos. En un segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en las que la lectura y escritura son objetos de enseñanza explícita en algunas cátedras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empiezan a ser pensados en relación con la lectura y la escritura, que se les exige pero no se les enseña. Los estudiantes no entienden lo que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Ese fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil. Frente a estos problemas, el Ministerio de Educación de la Nación financia programas de retención estudiantil al comienzo de la universidad y programas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Veamos dos ejemplos de lo que se ha hecho con esta línea de financiación de articulación y retención. Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos destinados en algunos casos a alumnos que finalizan el secundario
o cursan el primer año universitario y en otros a docentes de los últimos años del secundario. El problema con estos materiales escritos es que si no van acompañados de un contexto pedagógico que ayude a sus destinatarios a ejercitar las propuestas que allá aparecen, son de poca utilidad porque la escritura no es un saber declarativo, no puede ser transmitida como una disciplina donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son saberes de tipo procedimental práctico. Los alumnos o los docentes que reciben estos materiales escritos, aunque sean de excelente calidad, si no tienen apoyos pedagógicos sobre cómo utilizarlos y si no cuentan con oportunidades de poner en práctica la escritura y lectura a partir de estos, no logran convertir el saber declarativo que aparece en estos textos en un saber práctico procedimental. Lectura y escritura son ante todo prácticas sociales que no pueden comunicarse con información conceptual. Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el Ministerio, se creó en algunas universidades el sistema de docentes o alumnos tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que voluntariamente comparten horas de estudios con estudiantes ingresantes, discuten con ellos los textos y les cuentan lo que saben por su experiencia como estudiantes más avanzados. Han sido capacitados y son supervisados por especialistas pedagógicos de la universidad. Además reciben un pequeñísimo estipendio financiado por los programas ministeriales. En otras universidades nacionales se ha creado un cuerpo de tutores de retención estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes con la condición de que además de sus clases ofrezcan tutorías a los alumnos para trabajar los textos de la asignatura respectiva y sus dificultades con el cursado de la materia. Por último, el sistema de tutores de estudio consiste en ofertar a los alumnos tutorías individuales con docentes especializados en lectura, escritura y aprendizaje. Aunque llevan poco tiempo funcionando, existe ya alguna valoración informal sobre estos programas de tutores. Quienes participan de las tutorías se ven enormemente beneficiados, tanto los alumnos que reciben la tutoría como en el caso de las tutorías de lectura, los que funcionan de tutores de sus compañeros. Sin embargo, también se comprueban problemas en muchos casos. Son pocos los alumnos que asisten a las tutorías. Una de las razones de este bajo índice de participación radica en que los profesores titulares no apoyan suficientemente el sistema de tutorías. En la medida en que los profesores titulares no están involucrados en este sistema, en sus clases no hacen referencia a las tutorías, no comentan el beneficio de asistir a ellas e implícitamente dan el mensaje de que las tutorías no forman parte de los aprendizajes esperados. Por lo tanto, si el jefe de cátedra no considera o no valoriza públicamente la tutoría, los alumnos terminan considerándola irrelevante para las materias. Es como si la tutoría no estuviera vinculada con lo que el titular de cátedra ve como importante de la materia. En consecuencia, los alumnos tampoco lo ven como importante.